Hola, muy buen día, me alegra saludarlos. Bueno, en este espacio me quiero presentar, mi nombre es Marta Cuellar, vengo a traerles la presentación de esta investigación que se llama Panorama del Comportamiento Social y Cultural, dos contextos regionales del turismo colonial y del turismo mágico, desde la mirada de Colombia y de México. Yo soy de la Corporación Universitaria Asturias y estamos trabajando en conjunto con el doctor Javier Rodríguez de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en México. Bueno, a partir de este proceso, lo que se evidencia es que existe una teoría de los sistemas mundos en una realidad en la que se vive y esta realidad está desde unos enfoques interdisciplinarios bajo unas rupturas teóricas, bajo unos procesos políticos, culturales, económicos, donde viene a hacer hincapié el turismo colonial y ese turismo de la ruta de los ancestros y cómo se ha venido evolucionando y cuál ha sido ese mismo proceso. Entonces, ¿cuáles son esos destinos que se escogen en México como los países, los pueblos mágicos que se denominan esos pueblos que son autóctonos, pero que también muestran esa identidad y esa cultura mexicana? Lo mismo ocurre en Colombia con la ruta del turismo de los pueblos coloniales, y este turismo de los pueblos coloniales lo que muestra es esa identidad, cuál es la ruta de el conocer a Colombia dentro de este mismo proceso regional. A partir de esto, pues podemos reconocer teóricamente que existen autores que presentan el emprendimiento y que viene a un desarrollo, y que hoy por hoy pues hemos visto cómo el emprendimiento se viene dando de una figura muy importante, pero también nos muestra cómo esta figura hace que sea representativa también en otros escenarios, y esos otros escenarios pues son esas miradas que de la parte en la que casi no vemos, y esa ancestralidad, cómo viene esos comercios a partir de lo pequeño, de la cultura, y que se representa con el turismo en cada uno de los países, pero que muestran cuáles son esas situaciones que se tienen en cada entorno. Entonces, a partir de esto, pues vemos un concepto del perfil emprendedor, cuál es esa cultura del emprendimiento, cómo se determina el proceso de emprendimiento, cómo se reconoce cada uno de estos procesos en los territorios, y esos territorios cómo permiten generar un avance económico en ese mismo espacio. Entonces, para eso tiene la cultura, todo lo que es el proceso ancestral, para poder determinar ese reconocimiento etnográfico y que ese reconocimiento sea propio de los entornos culturales y que se pueda mostrar como un proceso de turismo y de reconocimiento al emprendimiento, y que se genere una identidad dentro del proceso. Entonces vemos cómo comprendemos esos tiempos, espacios, cómo se ha venido trabajando entre las culturas y cómo se da ese hallazgo dentro de lo y cómo se determina que es un proceso de emprendimiento, pero que también es una ruta mágica de un pueblo mágico, pero también de un pueblo colonial, cómo se da esa identidad, cuál es ese proceso, cómo se reconocen a nivel de emprendimiento económico, y cómo permite que se siga trasegando cada uno de los procesos del emprendimiento. Entonces, allí encontramos que existen unas competencias que se deben representar quienes están liderando este proceso, y es que existen tres grandes grupos, y uno que son las acciones, cómo muestran, cómo toman la iniciativa de tener su producto, de encajar en esa incertidumbre de se va a comercializar el producto, es tangible, no es tangible, cómo se va a determinar, cuál es ese conocimiento que tengo ancestral del producto, cuál es esa visión que tengo y cómo lo quiero mostrar ante las demás personas, qué recursos tengo y cuál es esa movilidad de esos recursos y cuáles son esas oportunidades que se tienen. Entonces se dan unas competencias que, si bien es cierto son intangibles, van a permitir que el entorno se represente desde ese proceso de emprendimiento y que se pueda mostrar esa culturalidad. Entonces, allí es donde vemos
y que los territorios sí muestran este emprendimiento, sí muestran cuál es esa ancestralidad y que emprender no solo comercializar un producto tangible, sino también comercializar una cultura, comercializar una identidad, comercializar un proceso autóctono que no solamente es actual, sino que ha venido formándose desde décadas y que ese objeto pues nos ha permitido a través de esa realidad de la cultura, del grupo, mostrar un nuevo mundo, mostrar esa iniciativa de lo que se tiene y cómo se va dando el proceso desde un eje transversal interdisciplinario y nos permite abarcar 4 enfoques grandes en esta relación y uno de ellos son esas acciones que se tienen donde cómo lo exploramos, cuál es esa educación que tenemos, cuál es la educación que se tiene en emprendimiento, en turismo, cómo mostrarlo a la sociedad, pero también cuáles son esos problemas regionales que se tienen, cuál es esa identidad autóctona que se debe mostrar a partir de las habilidades, a partir de eso que se ha enseñado y cómo se ha enseñado el proceso y se muestra ese crecimiento que se tiene. Entonces, aquí lo que se quiere determinar es esa metodología ancestral y cultural para determinar los emprendimientos y por qué se continúa con esta cultura y a partir de esto pues nos damos cuenta que se crea un perfil emprendedor específico para estas áreas que están enfocados en 2 líneas. Una es ese liderazgo que se tiene y 2 es ese comportamiento innovador, que aunque es un proceso ancestral, que aunque es una línea que se viene trabajando, pues sí está muy dado dentro de su cultura y la cultura que se da, hay una apuesta en la que permite tener unos comportamientos claves en este desarrollo, pero también reconocer esas capacidades y esas oportunidades que siguen vigentes, ¿no? A partir de que se va transformando el territorio, la cultura, siguen vigentes y puede continuarse con esos escenarios. A partir de esto, pues encontramos o el estudio se ha hecho en 2 territorios específicos, uno entre 3 pueblos coloniales en Colombia, que son de la ruta del turismo en Colombia, y 13 pueblos mágicos del Valle Poblano de Tlaxcala. Entonces allí empezamos a determinar cuáles son esas identidades, cómo se muestra esa innovación, cuál es esa autoría que se tiene dentro de los productos, cuál es ese turismo cultural, cómo se ve ese entorno económico, cuál es esa línea que se representa y es allí donde vemos esa transformación, ¿no? En Colombia hay un pueblo que se llama Honda y este pueblo Honda nos muestra cómo cuando en la época de la colonización empieza a hacer a partir del río Magdalena toda esa conectividad porque la parte fluvial era muy importante y sigue siendo muy importante para nuestro país, que conecta todo el interior del país en Colombia a partir de esas rutas comerciales, teniendo en cuenta pues que nosotros también somos la puerta de Sudamérica a partir de los océanos con nuestros puertos, entonces allí entramos a determinar que fluvialmente pues conectamos con el río Magdalena a lo largo de todo Colombia, pero Honda se sitúa en el centro debido a que pues está en el Tolima y permite ser un puerto fluvial y en esta imagen que vemos es ese cambio que se ha venido dando, donde se han hecho diferentes réplicas de puentes. Hay más de 34 puentes que muestran cuál es esa evolución que ha tenido y cómo se representa esa identidad cultural desde esa exportación, ¿no? Y Tlaxco, que es un lugar de mercado donde se muestran esos centros autóctonos comparados, es un pueblo mexicano muy similar en estos hallazgos donde vienen unos emprendimientos que también trascienden esa identidad cultural y que vienen a tener un punto de igualdad o coyuntura igual en diferentes escenarios, momentos en que se sitúa, pero permite dar ese contexto. Entonces, esto es lo interesante del proceso. Vemos que
teniendo en cuenta estos dos panoramas distintos, hay un comportamiento innovador y un liderazgo emprendedor donde se adapta esa metodología y donde vemos que es importante seguir con ese reconocimiento del emprendimiento cultural, de ese emprendimiento y resultados que permite tener un conocimiento no solo ancestral, sino también de esos saberes del emprendedor, de una comunicación asertiva dentro de los procesos y que nos permite tener un análisis cualitativo y cuantitativo de esas identidades culturales y y sociales que se presentan en este proceso. Entonces, a partir de esto, pues encontramos que hay un valor, una creación de valor adicional frente a este contexto y que adicional, pues nos permite tener un aprendizaje no solamente económico, sino también de identidad y de mantener esa identidad de los territorios, que es donde nos permitimos tener esos comentarios finales y continuar resaltando el proceso turístico, cultural, pero que permite ser emprendedor y tener nuevas líneas económicas para cada uno de los territorios en los países. Bueno, queremos darles un agradecimiento importante por escucharnos y esperamos en una próxima oportunidad poder nuevamente compartir escenario. Les deseamos éxitos y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.